Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de clases en cuarentena. Hoy vamos a ver algo de química, algo de física, algo de biología que te va a ayudar a llegar al año que viene. Así que, por favor, agarrá tu carpeta, agarrá hojas, agarrate el mate y disfrutá de una nueva clase de química en cuarentena. En este caso, lo que vamos a ver es una introducción a los vectores. Así que lo que te recomiendo es que ahora busques una hoja cuadriculada, una regla, un transportador, tu carpeta de físico-química y anotes todo lo que te va a servir para dibujar y entender a los vectores. Vamos entonces con esta introducción a los vectores. Bueno, estamos acá hablando de vectores. Si recordamos de la clase, los vectores son flechas que van a representar parámetros que no vamos a alcanzar solo con explicarlos con un número y una unidad. ¿Sí? Recordemos, los números o las unidades, los parámetros que se explican con un número y una unidad son los parámetros escalares, es decir, son aquellos que solamente poniendo un número, como está acá en verde, y una unidad, como está en rojo, nos va a alcanzar para explicar qué es. Por ejemplo, 2 litros de volumen se explican solos. ¿Por qué? Porque 2 es la magnitud o módulo, ¿sí? Que es lo que está en verde, y litros es la unidad. Cualquier cosa que ocupe 2 litros lo podrá ocupar de una manera o de otra, pero sabemos que va a ocupar ese volumen, ¿sí? Lo mismo con la longitud. Si sabemos que algo ocupa 60 centímetros de largo, de longitud, sabemos cuánto es 60 centímetros, ¿sí? Porque solamente alcanza con saber eso. Ahora, si yo digo que un auto se mueve a 80 kilómetros por hora, la primera pregunta que nos sale es ¿a dónde? ¿Por qué? Cuando yo hablo de cosas vectoriales, de parámetros vectoriales como es la velocidad, voy a necesitar también explicarlos en el espacio, y es ahí donde surgen los vectores. Los vectores, además de la magnitud o módulo y de la unidad, van a necesitar tener algo que indique su sentido y su dirección. Para esto es importante una herramienta que nos va a acompañar en gran parte de lo que queda de la materia, que es el eje cartesiano. El eje cartesiano se llama así en honor a René Descartes, como vimos en la clase que tuvimos con la profe de matemática. Es un eje de coordenadas, es decir, que yo voy a poder definir puntos de acuerdo a 2 órdenes, por eso se llaman coordenadas, ¿sí? Una van a ser las abscisas o X, que es el eje horizontal. Recordá siempre, el eje horizontal es el eje de la X. Y el eje de las ordenadas, que se llama eje Y. Ese va a ser el eje vertical. De nuevo, el eje cartesiano entonces se va a componer de 2 ejes. El eje de las abscisas o horizontal y el eje de las ordenadas o vertical. Donde se cruzan los 2 ejes es el punto 0, 0 o centro de coordenadas. ¿Por qué le vamos a decir centro de coordenadas o 0, 0? Porque los 2 ejes, tanto el de las abscisas como el de las ordenadas, no son ni más ni menos que rectas numéricas. Esas rectas en las que cada número aparece con un punto. Entonces, el 0, 0 es el centro de coordenadas porque es donde se cruzan el 0 de las unidades del eje Y y el 0 de las unidades de las del eje X. Recordá, siempre estos 2 ejes van a representar unidades que pueden ser metros, que pueden ser kilómetros por hora, que pueden ser metros sobre segundo cuadrado si hablamos de aceleración, pero nos van a servir para representar en recta numérica las unidades que estemos usando. ¿Cómo represento yo en el plano? Vamos a retomar lo que vimos en matemática, ¿sí? Con esto de las coordenadas. Coordenadas se llaman así porque voy a tener 2 órdenes para identificar a un punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el punto A menos 5, 3, lo primero que voy a ubicar siempre va a ser el valor de X. El primer valor numérico de lo que está entre paréntesis me representa el valor en X. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ir del centro de coordenadas, que es el 0, 0, y voy a ir hacia menos 5. En la recta numérica, los valores negativos o menos iban hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hago? Voy 1, 2, 3,
4, 5 ordenadas, 5 unidades hacia la izquierda. Entonces, en estas 5 unidades, lo que voy a hacer es, voy a trazar la línea imaginaria, ¿sí?, de las, donde puede estar mi punto. Entonces, en menos 5, en cualquier valor de x menos 5, va a poder estar mi punto. Pero tengo el otro valor que es el eje y, ¿sí?, que es 3. ¿Qué hago? Me pongo en el centro de coordenadas y voy 3 unidades creciendo en el eje y, es decir, hacia arriba. 1, 2, 3. Y donde se encuentra y3 con x menos 5 es donde está el punto menos 5, 3. Recordemos, siempre en un sistema de coordenadas yo voy a tener los puntos identificados por dos valores. El primero que aparece entre los paréntesis de los valores es el del eje X y el segundo es el del eje Y. Y recordemos que para ubicarlos lo que voy a hacer es me voy a desplazar hacia la derecha si es positivo, hacia la izquierda si es negativo, en el eje que corresponda. Bien, pero eso es para representar puntos. En física, cuando nosotros representemos vectores, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una diferencia, ¿sí? Las coordenadas van a indicar el final del vector, es decir, dónde termina mi flechita. Y van a partir desde el centro de coordenadas o 0, 0. Por ejemplo, si yo tengo el vector menos 6, 2, lo que estoy diciendo es que voy a ir al punto menos 6 de X y 2 de Y, y donde se encuentren va a terminar mi vector, que va a empezar desde el centro de coordenadas. Y así es como voy a dibujar mis vectores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos si lo que tengo que dibujar es un punto o es un vector? Pues muy sencillo, cuando yo hable de un vector, arriba del nombre que está indicado con mayúscula, voy a tener una flechita, ¿sí? Si recuerdan, el punto me alcanzaba con las dos coordenadas y solamente con la letra que lo representa. En el caso de los vectores, voy a tener la letra que lo representa seguida arriba por una flecha. Esa flecha nos va a indicar siempre que es un vector. Así que siempre que vean una letra mayúscula con una flecha arriba, estamos hablando de un vector. Y los dos paréntesis me van a indicar en qué punto del eje de coordenadas van a terminar. Una cosa muy importante que se deduce de esto es que los vectores van a tener componentes cartesianas. ¿Qué son las componentes cartesianas? Nosotros vamos a poder descomponer un vector, ¿sí? Supónganse que acá tenemos el vector A, ¿sí? Este es el vector A, que va desde el centro de coordenada hasta el punto AX ahí, ¿sí? Cuando yo lo represento, me tengo que imaginar que está hecho por dos vectores en realidad, que son el vector AX, que es el que sale desde el origen y va hasta la coordenada en X que necesito, y el vector AI, que es el vector que sale desde el origen de coordenadas y va hasta el valor de Y, que tiene mi vector. Esos van a ser los componentes. Si lo quiero ver de otro modo, imaginemos que nosotros ponemos dos focos, uno que alumbra el vector desde arriba o desde abajo, ¿sí? Pero que lo alumbre entre el vector y el eje, es decir, acá, perdón, que alumbre y que quede el vector haciendo sombra al eje, y el otro acá, donde de nuevo lo alumbro y voy a tener el vector haciendo sombra sobre el eje. Entonces, las sombras van a ser esas descomposiciones, ¿sí? Esto es importante, ya vamos a ver para qué. Nos va a dar un dato que va a ser la magnitud del vector, ¿sí? El módulo del vector, es decir, cuántas unidades, supónganse que ese vector es un vector de fuerza que mide 80 newtons, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo saco la cuenta en el eje, perdón, en el plano de coordenadas, en el plano cartesiano, esto va a tener una longitud de 80 unidades. ¿Por qué? Si yo represento una fuerza de 80 newtons en esta dirección, cuando hago las componentes, esto tiene que medir el equivalente a 80 unidades del plano. Vamos a verlo con ejemplos y para eso es sumamente importante saber cómo dibujar en la carpeta los vectores. Lo primero que tengo que hacer es dibujar el sistema de coordenadas, es decir, dibujar mi sistema de ejes X e Y en la hoja en la que voy a utilizar. Lo segundo es ubicar el centro de coordenadas. Donde se juntan el X y el Y,
va a ser mi 0, 0, mi centro de coordenadas. Una vez que ubico el centro de coordenadas, me tengo que fijar qué unidades me conviene dibujar en los ejes. Si de 1 en 1, de 2 en 2, o de 5 en 5, o de 10 en 10. ¿Cómo lo voy a saber? De acuerdo a las magnitudes de mis vectores. Si mis vectores miden 80, 100, 400, me conviene ir de 10 en 10 en los ejes, o de 20 en 20. Si mis vectores miden de magnitud 4, 5, 7, 11, me conviene ir de 1 en 1. ¿Sí? Y por último, voy a dibujar el vector. ¿Cómo lo voy a dibujar? Hay dos maneras. En una voy a saber las coordenadas, es decir, voy a saber los puntos donde empieza y donde termina, y en el otro voy a saber el ángulo y el módulo. El ángulo es sumamente importante, si recordamos desde acá, el ángulo lo voy a tener que tomar siempre desde el eje X, y el módulo va a ser el largo, o sea que yo sabiendo los dos puntos, los dos valores de X y de Y, puedo dibujar un vector, pero también sabiendo su ángulo y su longitud o su módulo, voy a poder saber dónde termina mi vector. Así que lo que te propongo es que dibujemos ahora mismo un vector. Vamos a hacerlo los dos ejemplos, uno con coordenadas y el otro con ángulos. Así que prepara la carpeta y vamos a dibujar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en donde tengo que dibujar dos vectores, ¿sí? El vector A, ¿sí?, que es 3, 5, y el vector B, que tiene un ángulo beta de 20 grados, ¿sí?, y tiene un módulo, esto es el módulo, ¿sí?, de, el módulo de B es de 6. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer de acuerdo a lo que vimos? Lo primero que tengo que hacer es dibujar el eje de coordenadas. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que voy a dibujar va a ser el eje X, ¿sí? El eje de las, de las abscisas, ¿sí? El eje X. Acá tengo el eje X, ¿sí? Ya lo tengo dibujado. Acá están mis abscisas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a marcar un punto más o menos a la mitad, no importa que esté exactamente a la mitad, porque este va a ser donde vamos a dibujar el eje Y, ¿sí? El eje Y lo voy a dibujar con un transportador, o si tuviera una escuadra, con una escuadra, ¿sí? En el transportador lo más importante es chequear esta línea, ¿sí?, que me va a indicar cualquier línea de referencia, y este lugar donde se cortan esta línea con esta línea, que es el punto de referencia de mi escuadra, de mi, transportador, ¿sí? Acá lo pongo ahí en el centro y fíjense, ahí me tienen que coincidir las dos líneas con la línea recta que yo dibujé y el punto con el punto que yo elegí. Y acá tengo 90 grados, fíjense algo acá, derechito, derechito, tac, 90 grados, ¿sí? Entonces ahí voy a dibujar mi eje Y. Tiene que pasar por este punto y por este punto, ¿sí? Lo dibujo ahí. Y ahí tengo mi eje Y, ¿sí? Tal como dijimos hoy, vamos a hacer las líneas. Como el orden está en unidades de A1, 3, 5 y 6, con que yo ponga que un centímetro es una unidad, me va a alcanzar, ¿sí? Esto podrían ser tranquilamente 2 unidades, pero con esto vamos a estar bien, ¿sí? 1 centímetro es una unidad. Entonces yo acá voy a marcar las unidades, ¿sí? Miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, y lo mismo hago hacia los números negativos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Podría seguir, lo vamos a dejar indicado, y esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, pero van a ser los números negativos. Lo mismo va a pasar en el eje X, ¿sí? Acá tengo una regla que me prestó mi hijo. Sí, gracias por tu aporte al video, hijo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer lo mismo hacia los números negativos. Perfecto, así ya está terminado
nuestro primer paso, que era construir un sistema de referencia o un eje de coordenadas, ¿sí? Menos 4, menos 5. Perfecto. Y ahora lo primero que vamos a hacer, vamos a indicar con violeta el vector A. El vector A está en 3 de X y en 5 de Y. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar el 3 de X. Donde se cruzan el eje X y el eje Y es el 0, 0. Es 0 en X y es 0 en Y. Entonces si estoy desde acá tengo que ir 3 unidades hacia la derecha porque es positivo. 1, 2, 3. O sea que acá es donde va a estar en el eje X el límite, el punto final del vector, ¿sí? Recuerden que empieza en el centro de coordenadas. Perfecto. Y tengo que buscar el valor de Y 5, ¿sí? Entonces me paro en el centro de coordenadas, es 0 para los dos, en el eje Y 5, 1, 2, 3, 4, 5 para arriba. Y fíjense, justo me coincide con el renglón, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá voy a unir esta línea, ¿sí? Entonces, donde se juntan el 3 de X con el 5 de Y, es donde tengo la punta de mi vector. Y acá termino de dibujar el vector A, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Unir ese punto con el centro de coordenadas. Y acá tengo en violeta, color muy lindo, ¿sí? El vector A, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a dibujar el vector B. El vector B me da un ángulo y un módulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El ángulo va a estar dado desde el eje X y desde el centro de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar 20 grados. ¿De dónde voy a salir? Desde el eje X. Y voy a ir 20 grados hacia arriba. Fíjense, 10, 20. Sí que me coincide con el 160. Acá. Acá van a estar los 20 grados. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Voy a tomarlo acá al eje, ¿sí? Lo tengo que hacer pasar por el centro de coordenadas y por el punto donde yo sé que están los 20 grados. Perfecto. Ahí, en ese sentido, va a estar mi vector B, ¿sí? 20 grados y 6 tiene de módulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con la regla tengo que marcar 6 unidades. En este caso, 1 centímetro es una unidad. Entonces voy a tener que marcar a 6 centímetros. ¿Qué hago? Pongo el 6 acá, en el centro de coordenadas, perdón. Vamos a poner el 0, ¿sí? El 0 en el centro de coordenadas. Y 6 centímetros, porque una unidad es 1 centímetro y yo tengo que marcar 6 unidades. 6 centímetros más acá va a estar el final de mi vector. O sea que mi vector B va a llegar hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que el vector B es este, ¿sí? Fíjense algo, está. Y esto siempre es importante marcarlo. El ángulo beta a 20 grados. Y este es el vector B, ¿sí? Termina acá. Ahí está, hermoso nuestro vector B. A 20 grados y a 6 unidades de módulo. Módulo, recuerden, es la magnitud, que en este caso, cuando yo tengo un sistema cartesiano, va a ser la longitud en unidades. Bueno, esto fue hasta acá. Ya dibujamos vectores, dibujamos el eje, dibujamos los vectores con los puntos de coordenadas y dibujamos vectores con los ángulos y con el módulo. Entonces, lo que te propongo es lo siguiente. Si tenés dudas, dejalas, escribirlas en los comentarios, escribirlas en el Classroom o escribirlas por mail. Y empezá a hacer la guía. Lo que vamos a ver en el video que viene es cómo vamos a trabajar con esos vectores en física. Vamos a ver que los podemos sumar, los vamos a poder restar, ¿sí? Así que quédate ahí y escribinos cualquier duda que tenga a los comentarios, el Classroom o el mail. Nos vemos en el próximo video de Trabajando con Vectores. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena. No olvides de estar siempre atento cuando hay nuevos videos, de sumarte a los Zooms y de estar atento a las comunicaciones por el Classroom, por el mail y por WhatsApp. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena.